La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Salmo 90. El Salmo 90 es único. El Salmo 90 está atribuido a Moisés, según el título que lo introduce. Oración de Moisés, hombre de Dios o varón de Dios. Esto lo coloca en un contexto diferente al de muchos otros salmos, que suelen estar asociados a David o a los levitas. Aunque no hay una fecha exacta o contexto histórico específico, el Salmo se entiende tradicionalmente como una reflexión durante el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto tras el éxodo de Egipto. En cuanto al contexto histórico, espiritual, la época en que estaban en el desierto, es probable que el Salmo haya sido compuesto en un contexto de peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto. Un periodo que se caracterizó por pruebas, juicios divinos y la toma de conciencia de la fragilidad humana frente a la eternidad de Dios. Este ambiente ayuda a explicar las reflexiones del Salmo sobre la brevedad de la vida humana y la dependencia de Dios. También juicio y mortalidad. Durante los 40 años de vagar en el desierto, toda una generación de israelitas murió debido a su desobediencia a Dios. En Números, capítulo 14, verso 28 al 35, el Salmo refleja esta realidad al mencionar que la vida humana es breve y que el juicio divino es ineludible. Los años de nuestra vida son 70 y en los más robustos 80, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, dice el Salmo 90 en el versículo 10. En cuanto a la eternidad de Dios frente a la temporalidad humana, el Salmo resalta el contraste entre la eternidad de Dios y la brevedad de la vida humana, sugiriendo que Moisés, como líder del pueblo, estaba profundamente consciente de la necesidad de depender de la gracia y misericordia de Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 92. Oración por misericordia y guía también. En medio de la conciencia del juicio divino y la fragilidad humana, el Salmo incluye una súplica para que Dios enseñe a su pueblo a valorar el tiempo y busque restaurarlos con su favor. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, también relata, que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90, verso 12. Desde la mirada del propósito teológico, también podemos ver que el Salmo 90 es una meditación profunda sobre la eternidad de Dios, la fragilidad de la humanidad y la necesidad de vivir en obediencia y dependencia de Él. Es una oración que busca renovar la esperanza y la relación con Dios en medio de las dificultades y del reconocimiento de los errores pasados. Por lo tanto, el contexto del Salmo 90 está enraizado en la experiencia de Moisés como líder del pueblo de Israel en el desierto, enfrentando la disciplina divina, pero también confiando en la misericordia de un Dios eterno y soberano. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En el 90, verso 4 dice del Salmo, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Gloria a Dios. También dice, Señor, en el verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Gloria a Dios. Gracias, Dios mío.